Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Voy a esperar un poco a que más gente se conecte, o algunos se conecten. ¿Qué tal? Cómo les va con la contingencia? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Cómo les trata esto? ¿Ya se acostumbraron? Todavía no. Creo que es complicado irse acostumbrando, pero bueno. Quiero hoy hacer un video que de entrada sé que a varios no les va a gustar mucho el cómo lo voy a abordar, pero híjole, pues qué pena. Hace unos días vi unas declaraciones de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en el sentido de que pues está pidiendo que se abran los templos o los centros de oración, etcétera. Y me llama la atención por varias cosas. Yo creo que todos conocemos el historial de Donald Trump y podrán decirme lo que quieran, pero pues dista mucho de ser congruente en muchas cosas. En ese sentido, sí creo que es importante, muchachos. Por ahí si me ayudan a ver cómo está el sonido y demás, los que se han ido uniendo, se los voy a agradecer. Pero, ¿por qué el motivo de este video? Creo que ya puedo enfocarme un poquito más. Ya estaba aquí checando unas cuestiones más técnicas. Miren, en política, en religión, en fútbol, etcétera, cada quien tiene sus ideas, etcétera. Lo curioso de este video que está circulando y que ya me hicieron llegar algunos hermanos en la fe, que la verdad apenas ayer descubrí, no sé cuándo haya declarado Trump el hecho de abrir los centros de oración, etcétera. Me llama la atención varias cosas, entre ellos lo siguiente. Creo que la Biblia enseña que toda verdad viene de Dios. Y en ese sentido, aunque lo hemos mencionado en otros videos de este mismo canal, me preocupa que muchos como creyentes minimicen un tema tan grave como lo que sucede con la contingencia que vivimos, con la pandemia. Mira, puedes creer o no creer, eso es muy respetable tuyo, pero cuando alguien cercano a ti empieza a enfermar por esta situación, como que empiezas a decir, ay, en la torre, resulta que sí es cierto. Y volvemos al punto, ¿no? De repente sentimos que los cristianos como que tenemos inmunidad, como que nada nos toca, etcétera. Y la Biblia nunca enseña eso. Y me remito a ejemplos bíblicos, ¿no? Um, Pablo tenía un aguijón y me pueden decir sí que era algo diferente, etcétera. Pero tenía un aguijón en la carne y nunca le fue quitado. Permitió Dios que se tocara. Job, por excelencia, uno de los mártires, Dios permitió que se le tocara. Elías, amenazado por una bruja, Dios permitió que se le tocara. David, ungido como rey y con un rey ya desechado, Dios permitió que se le persiguiera. Entonces, de repente, como que la libreta de hechizos, y perdónenme el sarcasmo, ya no es la de Harry Potter, perdónenme la expresión, sino muchos utilizan la Biblia como una especie de formulario contra hechizos.
contra los males, contra esto. Y se cae en algo que se llama fetichismo, que es una rama de la brujería. Si tú practicas una cuestión de fetichismo, y cuando hablo de fetichismo me refiero a que agarres y pongas tu Biblia en tu negocio y la abras a la mitad y la tengas ahí aunque nunca la leas, si es el hecho de que forzosamente tienes que traer colgando una cruz o cosas así, o de que forzosamente tengas que repetir como periquito tal versículo o tal cosa, o cubrirte con la sangre de Jesús. O sea, para empezar, esa es una mala enseñanza, ¿no? Con la sangre de Jesús estamos cubiertos y fue una sola vez y nos cubrió por toda la eternidad. La Biblia jamás enseña que nos tenemos que estar cubriendo con la sangre de Cristo, así de simple. Lo demás que tú me digas, bíblicamente se llama hechicería cristiana. Si es que hubiese, obviamente esto no existe, es una forma sarcástica de descalificar este tipo de prácticas. Y ahora con este tema de la contingencia es muy común, muy común, de repente observar que hay quienes empiezan a declarar, a decretar, a atar, a decir que no va a pasar nada, qué cosa mortífera no te hará daño, etcétera. Verdades que tienen un contexto, que son una realidad, que son promesas para nosotros, pero que implican una madurez. Nunca la Biblia dice que vamos a ser inmunes a situaciones que hay en el mundo. Hay casos particulares de hombres de Dios fieles en estos tiempos, con un buen testimonio, y que están atravesando por la enfermedad que produce esta contingencia del COVID-19. Entonces, ¿qué falló? ¿Falló la fe? ¿Fallaron los versículos al por mayor? ¿Falló qué? ¿O será que la Biblia realmente la hemos adaptado a conveniencia? Porque yo no creo que Dios haya desechado ni haya dejado a quienes logran contraer esta enfermedad o cualquier otra. ¿Qué es lo que quiero tocar hoy y por qué el título burlón? Porque pues sí, me queda claro que es burlón el título y luego con toda la intención, la verdad, de canonicemos a Trump, porque ahora resulta que Trump se volvió como una especie de héroe de la fe, ¿no? Fíjate, aquellos brutos que decían que era el anticristo, meses después ahora resulta que casi Trump está a la altura del apóstol Pablo, maestro, a la altura de cualquiera de los discípulos. Entonces raya en un absurdo, porque estamos hablando sin duda de un personaje, de una autoridad que Dios puso ahí, y como lo hemos visto, que Dios levantó por algún propósito. Pero ojo, también hay autoridades que Dios levanta para juicio de una nación. Puede ser, puede no ser, tendríamos que preguntárselo al Señor, a Dios, para que Él nos contestara. ¿Me explico? Pero lo que me preocupa en cuanto a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana, es que hay demasiada ignorancia, porque no es posible que por una declaración así inmediatamente salgamos a defender ahora como un paladín de la fe a este hombre. Yo no estoy diciendo que lo ataques, ni que lo agredas, ni que sigamos en la existencia de si es el anticristo o no, para nada. Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que ser congruentes. Fíjate, la Biblia enseña que toda verdad viene de Dios, como decía. Hay algo de verdad en esta situación de las medidas que hay que tomar por la contingencia. Claro que Dios usa la medicina, usa la ciencia, claro, Dios es superior, me queda muy claro, pero hay una dosis de verdad
en las medidas, en los cuidados, en todo lo que hay que hacer. Y esa verdad viene respaldada por Dios, porque la Biblia enseña que toda verdad viene de Dios. Hasta ahí vamos bien. Cuando este hombre, de manera irresponsable, solicita que se empiecen a abrir los centros de oración, muchos borreguitos agarran y dicen: ¡wow! ¡Qué valor! ¡Qué valiente Trump! ¡Qué hombre de fe! ¿Te parece responsable que en medio de una de las peores crisis de salud permita que haya grupos masivos de gente y que haya una mayor probabilidad de contagio? Me encantaría oír a un especialista, porque he visto mucho de serlo en medicina, saber su opinión, ver qué dice o qué mencionan sobre esto. Y es increíble el grado de... No puedo ubicar la palabra. Tendría que inventar una, ¿no? De borregués, si lo pudiéramos decir. De que los que descalificaban a Trump hace unos meses y prácticamente le ponían así como que cuernitos y colita del diablo, y casi Trump se tomaba un café con Satanás mismo, porque eran casi lo mismo. Hoy día, por estas declaraciones, agarran y le queman incienso y dicen: wow, todo un defensor de la fe, todo un hombre de Dios. Que sí, Trump pertenece a un sector evangélico de Estados Unidos, simpatiza con, y lamentablemente, como en muchos lados, utiliza una cuestión de la fe para manipular a su antojo algunas cosas. Esa es una realidad que no únicamente pasa allá en Estados Unidos, sino en todas las partes del mundo, ¿correcto? México incluido. ¿Qué es lo que quiero yo decirte el día de hoy? Hermano, la Biblia dice, ahí en Mateo 10:16, que Jesús hablando, dicen: miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Jesús mismo está dando uno de los consejos en apariencia menos espirituales, porque no está diciendo que uno sea la típica ovejita y el típico corderito que va en pos de los demás siempre. Lo que Jesús está diciendo es que haya una dosis de malicia, en el buen sentido, de colmillo, de astucia, en medio de la mansedumbre, me queda claro, para que no te cuenten, que no te digan, que no te cuenten. Lo que Jesús está diciendo es: mira, vas a estar entre lobos, son ustedes ovejas, necesito que no sean tan confiadas, necesito que si les llegan cadenas por WhatsApp de que va a pasar esto y no hay una confirmación, no se lo crean y no lo envíen y no creen pánico. Necesito que si hay situaciones complicadas como una contingencia, se informen y no nada más agarren y reciten versículos bíblicos creyendo que son mejores que el paracetamol o lo que se tenga que tomar. Lo que Jesús está diciendo ahí es: necesito que ante declaraciones como la que estamos viendo, no se dejen engañar y no caigan a lo tonto. Estamos parafraseando, obviamente. Es increíble cómo somos tan elementales. En cuanto alguien habla algo bonito, en cuanto alguien habla algo que en apariencia es bueno, nos vamos ahí. Ahora resulta que Trump está prácticamente convertido en todo un paladín de la fe y del evangelio. Hágame el bendito favor. Termino con esto, muchachos. La Biblia dice en Romanos 12:1,
Y hay un video ahí en el canal, si lo quieres ver, de hace unas 3 o 4 semanas, que grabé sobre este tema. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate, la palabra que utiliza es racional, la razón. Dios no nos hizo autómatas, Dios no nos hizo gente sin ningún tipo de inteligencia, Dios no nos hizo robots, Dios nos dio una capacidad de pensar, de analizar, de debatir, incluso a muchos que les da tanto miedo hacerlo. Y te digo algo, sea lo que sea que pase, me parece una tremenda irresponsabilidad, y lo digo claro para cerrar, que muchos ministerios tomen declaraciones como las de Trump para convocar a volver a reunirse en medio de una situación de salud tan crítica. Me parece irresponsable, me parece estúpido y me parece muy egoísta. Porque tomando el parámetro de qué haría Jesús, Jesús honró las indicaciones, aun y cuando fueran injustas, de la gente de gobierno. Jesús fue prudente. Jesús siempre fue alguien que estuvo en pro del beneficio de la gente. Y no es posible que declaraciones, por muy de fe que se vean, provoquen que se ponga en riesgo muchas vidas. Es increíble que no podamos entender que la iglesia somos nosotros, y que si bien es importante el congregarse, porque es un mandato, Dios nunca va a poner en riesgo a su pueblo, a su gente y a su creación por negligencias. Tengamos cuidado, muchachos. No canonicemos a Trump. Casi muchos lo están haciendo hoy día. Abusados. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.